Existen juegos que han creado universos con diferentes personajes, mundos y una temática principal, lo cual permite tener diferentes tipos de jugabilidad. Entre los ejemplos más populares no podrían ser otros que Super Mario y Sonic, donde cuentan con juegos desde plataformas hasta de carreras, peleas y demás, donde en cada entrega concedieron diferentes personajes que fueron sumándose a su realidad, pero estos no son los únicos ejemplos que existen de este evento. Uno de los ejemplos que veremos hoy pertenece al universo de Oddworld, donde sus primeros juegos se clasifican como plataformas digitales, aunque esto es un nombre que es muy impreciso para ellos, juegos que se caracterizan por un realismo, ya que las habilidades del personaje principal están más apegadas a las capacidades de cualquier ser humano. Estos juegos fueron muy populares para la primera consola de Sony, y conforme fueron agregando entregas, su universo fue creciendo, llegando al punto de cambiar sus temáticas, y ese es el juego que veremos, Oddworld Strange World. Este juego fue desarrollado por Oddworld Inhabitants, los mismos creadores de la franquicia Oddworld, el cual al principio salió de manera exclusiva para el Xbox clásico, publicado por la controversial EA Games en el año 2005. Posterior a esto se realizó un remake para el PlayStation 3 y las computadoras en HD, e inclusive han creado versiones para smartphones, pero solo en formato digital, e inclusive se está esperando una adaptación para el Nintendo Switch, cosa que estaba prevista para la Wii U, cosa que no pasó, y como hasta la fecha no ha salido, lo mejor es esperar. Este juego cambia drásticamente la jugabilidad, de ser un plataformero donde aprenderás a prueba y error. En esta ocasión jugaremos un shooter en primera persona en el cual podremos cambiar a una cámara en tercera persona, el cual agrega 15 nuevas especies a este universo, pero no es necesario haber jugado sus entregas anteriores para entender el juego, pero si lo haces te permitirá entrar mucho mejor a este. La historia se da en Mudos, el continente donde la franquicia tiene gran parte de su trama, comenzando con Strange en búsqueda de diferentes animales y creando trampas, ya que este enigmático personaje está en búsqueda de un cuatrero para arrestarlo y llevarlo ante la justicia, cobrando su recompensa. Al llegar al pueblo y entregarlo, vamos en búsqueda de más bandidos y capturarlos, ya sean vivos o muertos. Todo esto se da porque nuestro personaje está reuniendo dinero para una cirugía, pero conforme vayamos avanzando toda la trama se va aclarando de los motivos por el que Strange está en dicha cacería y lo que está dispuesto a hacer para sus fines. Este juego se centra en la captura de los diferentes forajidos, de preferencia hay que capturarlos vivos y que fungen como los jefes de los lugares, los cuales están creando problemas en los pueblos y pobladores, pero esto no le interesa a nuestro vaquero león, solo importándole el dinero y aprovechándose de las tragedias ajenas. Su jugabilidad va cambiando conforme lo requiramos. Para desplazarnos nos moveremos en tercera persona, logrando brincar, correr, escalaremos, combatiremos cuerpo a cuerpo y desplazarnos a las diferentes regiones. Mientras que en primera persona, aparte de movernos y brincar, nos enfrentaremos a disparos con los ayudantes, enemigos y jefes. Este personaje solo cuenta con una sola arma, su ballesta, pero Strange tiene una filosofía, ya que las armas no son de su agrado, por lo que prefiere utilizar diferentes animales para lanzarlos. Cada uno de estos pequeños animales tienen diferentes virtudes. Las ardillas atraerán a los enemigos, los zorrillos crearán una nube de gas que los apuntará, las arañas crearán una red que envuelva a sus víctimas dejándolos inmóviles, las abejas salen disparadas rápidamente causando daño, los murciélagos explotan cuando tienen contacto con el objetivo y los escarabajos son proyectiles mucho más poderosos, similares a las balas de cañón. Nosotros podremos asignar dos tipos de especies diferentes, haciendo que el cambio entre estas sea rápido, pero para asignar cualquier tipo se podrá hacer en el momento que gustes. La mayoría de los proyectiles tienen un número limitado, menos una especie de gusano eléctrico. Cada uno efectuará diferentes efectos. Los enemigos tienen dos tipos de daño, uno donde los impactos los aturden y otro donde se les disminuye su vida. Tendremos que ser muy cautelosos si queremos recolectar la mayor cantidad de dinero, ya que si los capturamos con vida nos darán más, mientras que muertos solo la mitad. Aparte de agarrarnos a tiros, podremos usar para activar algún interruptor, explotar barriles y darle electricidad a algunos circuitos que accionan puertas. Viajaremos a diferentes lugares para encontrar a nuestros objetivos, pero para saber dónde dirigirse, tendremos que ir a los pueblos gobernados por una raza de pollos un tanto lentos de aprendizaje. En este pueblo será donde encontraremos tiendas que nos venden municiones y mejoras como resistencia, aumentar nuestra capacidad y hasta pueden mejorar a los animales, que sirven como munición.
Además de que aquí podremos recibir las misiones para ir tras los bandidos e indicaciones de cómo llegar a ellos. Algunas veces es necesario hablar con los pobladores para efectuar algún evento. Se les podrá pegar y soltarán dinero, pero si uno se sobrepasa, estos saldrán corriendo a sus casas y comenzarán a dispararnos desde sus ventanas por un tiempo. Nos moveremos por largas distancias y en el recorrido podremos encontrar nuestras municiones, los pequeños animales salvajes. Pero no solo basta con acercarnos a ellos para recolectarlos, uno tiene que dispararles con el gusano para aturdirlos, y con ello podremos guardarlos. Ya cuando lleguemos a una zona con un enemigo se nos aparecerá un minimapa en la pantalla que nos indica su dirección y en qué posición están observando, ya que si nos detectan nos agredirán, alertando a todos y poniéndonos en el estatus de descubierto. Pero podremos escondernos en el pasto alto y se les dificultará vernos, hasta el punto de que te estén correteando, te escondas frente de sus ojos y al entrar en estos escondites dejarán de estar hostigándonos. Contaremos con dos diferentes barras. La primera es nuestra salud, que irá disminuyendo por el daño que nos hagan. Esta solo se podrá recuperar al hacer que Strange golpee su pecho como gorila, siendo la única forma de hacerlo. Pero al activar esto se disminuirá una barra de energía, que se recupera descansando un tiempo. Esto para no abusar, ya si morimos por los impactos regresaremos al checkpoint más próximo por el que hayamos pasado. Los enemigos tienden a tener diferentes patrones y ataques. Algunos lanzarán cuchillos, otros correrán hacia nosotros y explotarán en plan kamikaze. Habrá los que nos arrojen granadas, francotiradores, perros guardianes y demás. Casi todos al derrotarlos quedarán tirados en el piso sin vida. Aquí es donde los capturaremos, absorbiéndolos con una máquina especial en tercera persona. El problema con esto es que nuestro cazarrecompensas se quedará inmóvil, volviéndolo vulnerable a los ataques. Pero si quieres capturarlos vivos, uno tiene que desmayarlos. Para ello hay que darles impactos débiles que provoquen que les salgan estrellas, hasta que acumulen 3 y queden noqueados, o inmovilizarlos con las arañas. Los jefes son forajidos que tienen diferentes ataques o defensas. Estos por lo general son muy fuertes y sus impactos nos causarán un gran daño, por lo que la estrategia es muy importante para derrotarlos o capturarlos, sobre todo lo último, ya que para noquearlos uno debe de tener mucha paciencia, donde requeriremos de poner su barra inferior en rojo, esquivando sus ataques y la de sus compañeros, sumado a que esta barra tiende a disminuirse en un bajo tiempo, por lo que llega a ser frustrante capturarlos con vida, ya que muchas de nuestras municiones le causarán daño físico. Sus formas tienden a ser originales y muy apegadas a su universo. El juego tiene un diseño artístico muy particular y el entorno da la sensación de estar en un verdadero mundo vaquero extraterrestre, llegando a tener una transición en los diferentes escenarios muy natural, ya que no cambian de golpe, sino estos se van transformando conforme vayamos llegando a él, muy parecido a lo que sucede al viajar en la vida real, ya que al ir de una montaña a la playa, el ecosistema va cambiando ligeramente hasta el punto de ser diferente al primero. Lo mismo ocurre aquí. Todo esto es ambientalizado con música del viejo oeste que permite adentrarte a lo que quiere transmitir el juego. El juego ejemplifica muy bien la temática de cazarrecompensas, sumado a que las diferentes armas, que en este caso son animales, tienden a ser muy simpáticos con diferentes animaciones, lo que llega a ser satisfactorio de ver, sumado a que la historia tiene algunos giros muy interesantes que vale la pena presenciarlos, llegando al punto de que abre la trama para una secuela, la cual no ha llegado. Los diferentes habitantes tienden a ser del agrado o desagrado cuando es el objetivo, y sobre todo el personaje principal es la mejor joya, teniendo una apariencia única que será muy recibida y del agrado de muchos. Pero no todo fue de mi agrado. A veces los movimientos como correr y brincar tramos largos tienden a ser complicados, y sentí que llegué al otro lado no por mi habilidad, sino que fue cuando el juego se le dio la gana. Aparte de pelear, uno hace muy pocas cosas, lo que se siente como un desperdicio, ya que viajarás grandes distancias corriendo sin la necesidad de pararte, provocando que se desperdicie el escenario, y llegando al punto de ser algo monótono. Otro problema es la forma de hablar. Estos tienen un acento campirano exagerado. Si no tienes un oído y entendimiento del inglés, te perderás gran parte de los diálogos que complementan el viaje, ya que estos no son subtitulados, cosa rara ya que las cinemáticas, los diálogos principales y la interfaz sí están en español. Es un juego recomendable por su historia y sobre todo porque extiende su universo, pero aparte de esto no siento que tenga mucho que ofrecer en los shooters en primera persona. Además hubiera sido interesante que tuviera un modo multijugador, cosa que tiende y era una norma. Esto hubiera permitido que sobresaliera, y en momentos se siente que alarga el juego mucho más de lo debido, que por desgracia solo ver el tráiler ya es suficiente para resumir todo.
Este es un juego de los pocos que se volvieron icónicos para el Xbox clásico, el cual no tuvo muchas ventas y es difícil de conseguir, que personalmente no me desagrada, pero es muy promedio, y aunque ganó muchos premios, demuestra que los gráficos y la historia no lo son todos para ser un gran título, ya que casi nadie se acuerda de este juego. Ese es Oddworld Strange World. Espera, no te vayas. Si aún tienes ganas de seguir viendo contenido de videojuegos, te invito a que entres a los canales de la comunidad de la Abadía Retro, donde encontrarás mucha más información acerca de este tema, y a la cual pertenezco. Podrás entrar en una forma sencilla, solo buscando el canal de tu interés en la descripción. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gusta el canal. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasarte por mi canal City Animal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal. Espero les guste. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!